Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy no voy a hablar de este evangelio que hemos... Perdón, me estoy colocando la vista de galería. No voy a hablar de este evangelio que he leído. Prefiero hablar quizá estos días más de la primera lectura, porque todo el Adviento es de Isaías. Todos los días nos trae un trocito del profeta Isaías. El profeta Isaías da como mucho ambiente para vivir de una manera interior el Adviento. Adviento, que significa esperanza, como sabéis. Pues bien, es una profecía que viene en el capítulo 25 de Isaías y va fundamentalmente contra los arrogantes, contra los poderosos, contra los déspotas. Pero Isaías no se refiere a personas, se refiere a pueblos, a los pueblos vecinos, los moabitas, los edomitas, los filisteos, todos aquellos pueblos que en un momento dado se reunían para atacar a Israel. Los de Israel se encontraban en depresión y entonces viene la profecía del profeta Isaías diciendo: no os preocupéis, porque el Señor en este monte preparará un festín de manjares suculentos. Este monte durará para siempre. Pues bien, estas profecías, o todas ellas, pues se cumplen no en el Antiguo Testamento. Son figura que se cumple en el Nuevo Testamento, sobre todo con Jesucristo o alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Hace 44 años que vengo yo todos los primeros miércoles de Adviento escuchando, porque en Maranata siempre ha habido misa el primer miércoles, escuchando estas homilías que a lo largo de tantos años hemos escuchado a muchos maestros y grandes predicadores de Maranata hablar precisamente de esto, y siempre escogían, la mayoría han escogido siempre a Isaías. Prepararé en este monte un festín de blancos manteles y vinos de solera. Recuerdo en este momento a Julio cuando decía que el Señor nos habla de que preparará, Él nos preparará un banquete, que no lo tenemos que preparar nosotros, no somos nosotros los que preparamos el banquete. Lo decía con una fuerza, porque eran los primeros años que se predicaba un poco la gratuidad y la gente no estaba todavía muy entrenada. Y entonces si decía que el Señor preparará un banquete, todo el mundo decía: vamos a prepararlo. Que no, que te lo prepara el Señor. Y que hay que acostumbrarse a ver las cosas
que hace el Señor en ti más que las que tú haces en Él y por Él. Pues bien, esta profecía se cumple hoy. Aquí, en este momento se nos cumple esta profecía. ¿Por qué? Sencillamente porque, miren ustedes, estamos en el monte, estamos en lo alto. ¿En lo alto de qué? Pues yo no sé qué alto estamos. En el 2020, en el alto de tu propia vida, en el alto de, no sé, de la vida que tenga cada uno. Pero estamos en la Eucaristía. Y este banquete de manjares suculentos, fundamentalmente, no podemos explicarlo de otra forma, ni encontrar el cumplimiento de la figura en otro sitio más grande que este sitio, la Eucaristía. Y diréis que ¿qué tiene que ver la Eucaristía? Pues sencillamente la Eucaristía es el lugar donde Dios ha preparado para todos los pueblos y para lo largo de todos los siglos este festín. Y este festín traerá cosas maravillosas. Arrancará el paño de las conciencias de la gente y vencerá a la muerte. Y en ese vencimiento de la muerte se cumplirá plenamente esta profecía de que nos habla hoy el profeta Isaías. Entonces, yo quiero hablar de esto. Le pido al Señor espíritu de sabiduría y de revelación, primero para mí y después para vosotros. Primero para mí, porque me voy a meter en un lío que no es nada fácil salir de él, ni es nada fácil explicarlo. Pero así como no es nada fácil para mí explicarlo, tampoco es nada fácil para vosotros entenderlo. Y si lo entendéis y salís, sobre todo, con el corazón nuevo, compungido, tocado, es que ha habido espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso empezamos por ahí, que creo que es lo más importante, porque así nos da a todos nosotros el poder vivir esto con una alegría muy grande. Voy a empezar por unas palabras de San Pablo. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Qué manjar o qué manjares hay en este banquete? San Pablo, en el capítulo 8 a los romanos, nos dice unas palabras. Digo que son difíciles, pero pedir al Señor para que os entre en el corazón. Por consiguiente, dice San Pablo con esa fuerza, yo os ya prevengo que me encanta hablar de estas cosas. Me encanta hablar de esto. Por consiguiente, ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Frase de San Pablo, que no es mía. No venga alguien diciendo que yo... No. Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida te liberó de la ley del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte existirían para siempre y siempre y siempre y siempre si no hubiera venido una ley nueva, la del Espíritu, que elimina a la ley y a la muerte. ¿Por qué la muerte no nos ha podido, por qué la ley no nos ha podido librar del pecado? Pues porque la carne, dice San Pablo, es más poderosa que la ley. Y entonces la carne queda sencillamente incapacitada para eso. Y tampoco nos libra de la muerte. Lo que nos libra de la muerte es el nuevo espíritu que viene. Ya sabéis vosotros muy bien a quién se refiere. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, la ley quiere ser buena. La ley quiere llevarnos a la justicia.
La ley quiere salvarnos. La ley quiere llevarnos a Dios. La ley quiere que todo marche bien. La ley quiere ser perfecta. La ley quiere que el coronavirus no nos domine. La ley busca cosas buenas. Pero la insolencia de la carne y la impotencia de la carne es más poderosa. Que los jóvenes se reúnen por la noche contra la ley, en los botellones y fiestones, y se infectan los unos a los otros. Bueno, pues ya lo dijo San Pablo, que la fuerza de la carne es mayor que la ley. Entonces, no nos puede salvar la ley. No nos puede salvar. Esperamos otro salvador, la vacuna, pero la ley sola no nos salvaría nunca de este bichito. La ley sola no nos salvaría nunca de nuestro pecado, de nuestra injusticia, de nuestra incapacidad. Lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, por las ganas de salir, por las ganas de no estar atado, porque ya estoy cansado, porque no me gustan estos confinamientos, porque no me gustan estas cosas, dice Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la nuestra, a la del pecado, y en orden al pecado, condenó al pecado en la carne, a fin de que fuéramos justos. Mucha carne, ¿verdad? Y mucho pecado. Los que viven según la carne desean lo carnal, no se someten al espíritu, ni siquiera pueden someterse. Están a distinta onda y nivel. Es más, en ellos se engendra el odio a Dios y a todo lo que es de Dios. Pues aquí, ¿qué encontramos? Encontramos que hay una salida. Hay una salida para la impotencia del hombre. Hay una salida para la impotencia de la ley que no nos puede hacer buenos, que no puede hacer una comunidad bella entre nosotros, que no puede superar las tendencias humanas de la carne y de la ley, que quieren suprimir el pecado original, pero no pueden. Entonces, ahí viene esta dimensión en la que sencillamente Dios ha hecho un relato precioso, porque todo tiene origen en Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Pero Dios, por amor a los hombres, quiso que su Hijo se encarnara en una carne mortal, pero una carne mortal parecida o igual a la de los hombres, en carne de pecado y en orden al pecado. Para el pecado vino nuestro, pero limpio. La carne de Jesucristo estaba limpia. ¿Por qué estaba limpia? Sencillamente por la unión hipostática, porque era Dios y hombre. Entonces, la unión entre el hombre y Dios hacía que la carne del hombre no estuviera nada más que limpia. ¿Qué significa eso? Significa que Dios amó a la carne humana en el Hijo, Jesucristo. En la humanidad de Jesucristo, Dios amó a la carne humana. Qué bien, ¿verdad? Porque hasta entonces la carne humana era objeto de odio, de parte de Dios, de condenación, como nos habla San Pablo muchas veces. Pero Dios amó ya en un principio. Qué bueno. Al hombre, a nosotros, nos amó en la carne de Jesucristo. Y al amarnos en la carne de Jesucristo, pues ya tenemos un principio de salvación ahí. Ya no somos enemigos de Dios, no somos objeto de ira, como dice San Pablo. No somos objeto de ira, no, porque una carne semejante a la nuestra, pues Dios la ama. Es la de Jesucristo, pero Jesucristo hombre. Y al amarla a Dios, pues ya te está amando a ti de alguna forma. Ya nos está amando a nosotros de alguna forma. Entonces, pues, la iniciativa, como digo, va de Dios, viene de Dios
y atraviesa por el hombre Jesús hasta llegar a nosotros. ¿Y qué sucede? Pues suceden varias cosas. Suceden varias cosas. La primera de las cosas que suceden por esta encarnación de Jesucristo es que el demonio fue engañado. El demonio le engañó. Jesucristo le engañó al demonio. ¿Por qué? Porque el demonio sabía que Jesucristo era un personaje muy importante. De hecho, alguna vez le llamó hijo de Dios. Bueno, hijo de Dios en el Antiguo Testamento había muchos. Le llamó hijo de Dios, pero nunca sospechó lo que había en Jesucristo. Y por eso, pues, pensó que Jesucristo, como lloraba, como rezaba, como se cansaba, como se enfadaba, como todo eso, pues era un hombre. Y entonces iba contra él porque era piadoso, porque era bueno, porque le rezaba a Dios, pero no sabía más. No pudo atacarle más, ni podría haberle atacado de ninguna forma. Entonces, pues el demonio fue engañado. Pero no solo eso, sino que ya Dios nos estaba amando en esa carne y condenó en la carne de Jesucristo que él amaba, condenó ya el pecado. Ya no quería Dios nada con el pecado porque ya estaba Jesucristo libre de pecado. Y si Jesucristo está libre, si uno está libre de pecado, yo quiero que los hombres se liberen todos del pecado. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que Cristo murió por nosotros y al morir por nosotros, murió la carne de pecado. ¿Está en la muerte la cosa? Sí, pero sobre todo en la resurrección. Porque cuando Cristo resucitó, se llevó ya a los cielos la carne del hombre liberada del pecado. Todos nosotros, mediante la fe en la resurrección de Jesucristo, en la carne limpia de Jesucristo, estamos limpios de todos nuestros pecados. Entonces, ahí está la justificación. Ahí está lo que no podía la ley, lo ha podido la fe en la resurrección. Porque la fe comienza en la resurrección. Para tener verdaderamente fe, la fe sobrenatural, es una cosa del otro mundo. Nos viene de Dios, es un regalo de Dios. La fe no es una cosa que tú puedas tener o puedas dejar de tener. La fe es una cosa que recibes y que acoges y dices, hágase en mí la fe. Y la fe se hace en ti. La entidad de la fe es divina. Lo que pasa es que sucede en ti. Y al suceder en ti, tú eres el creyente y tú tienes mérito. Pero mérito derivado de la entidad de Dios, de la acción de Dios dentro de ti. Entonces esa fe en la resurrección de Jesucristo limpia también. Limpia tu intención, limpia tu carne de pecado. Crees en la carne limpia de Jesucristo. Y en esa carne limpia de Jesucristo tú entras con Jesucristo y el día que te toque entrarás con Jesucristo al reino de Dios y al reino de los cielos. Entonces es muy importante esto. Es muy importante esta fe porque con esta fe sencillamente tú ya te liberas de tu pecado, no quieres vivir de tu pecado, quieres vivir de la limpieza de Jesucristo y de la fuerza de Jesucristo. Y todo esto hecho por el Espíritu Santo, que nos viene por medio de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, resulta que hasta lo experimentas, hasta lo puedes experimentar en este mundo. Y al experimentarlo, pues te encuentras tú también limpio. ¿Vosotros os encontráis limpios? Yo sí me encuentro limpio, más o menos. Soy un hombre y los hombres, pues de limpieza, pues no sé lo que tenemos. Pero en la fe me encuentro limpio. En la carne, pues bueno. En la fe me encuentro limpio. ¿Por qué? Porque creo que
mi salvación, como dice San Pablo, Colosenses 1:22, se ha realizado en la carne de Jesucristo. Pero en la carne, que Jesucristo Dios no nos ha salvado en la carne. Y es por la carne. Porque si no, como vamos a ver inmediatamente, eso de banquete y festivo y ¿cómo se dice? Manjares suculentos y eso, no, tiene que haber carne. En este banquete tiene que haber carne. Porque si no hay carne, no preparará el Señor en este monte, pues manjares exquisitos, vinos de solera y todo esto. No. Pero ya tenemos una carne para este banquete. Y la carne para este banquete, podéis imaginar, es la carne limpia de nuestro Señor Jesucristo, que mediante la resurrección, digo que la resurrección, yo no sé si estoy acertado en esto, pero sé que la resurrección es el primer acto de la nueva creación. O sea, Jesucristo no resucitó en este mundo, como Lázaro, no. Jesucristo ya no resucitó en este mundo, resucitó en el otro. Tú imagínate que la noche de la resurrección tú hubieras dormido con Jesucristo en el sepulcro, como hacen algunas personas que dicen, ay, es que yo quiero pasar la noche con mi difunto o mi difunta o eso. Yo no me quiero mover de aquí, quiero estar bien. Tú imagínate que estás en el sepulcro con Jesucristo y en un momento de la noche resucita. ¿Tú piensas que te darías cuenta? ¿Tú piensas que oirías algo? Allí había un cuerpo con lienzos, con todo. ¿Tú piensas que oiríais algo? No oirías nada. No te enterarías de nada. Jesucristo resucitó interiormente, no con ruidos, desde dentro, en una nueva creación. Ya está en otra dimensión. Entonces tus oídos y todo eso no captan nada de la otra dimensión. Dirás, pero bueno, ¿se pudo caer algún vaso de agua o alguna cosa que hubiera por allí? No, porque no movería ningún vaso de agua, ni una átomo, ni una pequeña cosita de rafaguita de aire, no movería nada. Es el principio de un nuevo mundo y de una nueva resurrección, el principio de la nueva creación, como digo. Pues bien, aquí viene el banquete. Dios preparará en este monte un festín de blancos manteles y manjares suculentos. ¿Por qué digo que esta profecía se cumple hoy? Porque ya estamos preparando aquí el banquete, porque estamos en la Eucaristía, porque lo que nos dijo Isaías que Dios preparará en este monte no puede ser otra cosa nada más que la Eucaristía. Porque ¿quién puede salvar al mundo? Nada más que mediante la Eucaristía, que se come la carne, nada menos. ¿Te parece un manjar suculento? ¿Y la sangre? ¿Te parece el vino un vino de solera? ¿Te parece que de esto va a quitarse, va a hacer que se quite el velo de todas las naciones? No de todos los hombres, pero de muchos hombres se quita el velo. Y entonces esos hombres entran en esta dimensión buena y grande de Dios. Pues este es el banquete. Yo digo, qué bueno. Conocemos la profecía de Isaías muchísimo mejor que Isaías. Ya quisiera Isaías, el gran profeta, conocer lo que dijo, pero no lo decía para él, ni lo decía para su tiempo, pero sí para el nuestro. Somos privilegiados porque nosotros podemos ver el cumplimiento de la profecía de Isaías en este monte.
en este monte, pues que estamos aquí disfrutando. El monte, como os decía al principio, llámalo como te dé la gana, pero aquí, en el monte de este Zoom, de esta telemática, en el monte de esta reunión, en el monte de esta comunión, en el monte de este pueblo de Dios, en el monte de todos los que estamos aquí en este momento, en el monte de este grupo, en el monte de esta iglesia, porque esto es para toda la iglesia. Y estamos celebrando lo que el Señor quiso decirnos a través de la profecía de Isaías. Entonces, y San Pablo cómo lo vio, ¿verdad? Qué maravilla. Porque daos cuenta que hay un texto precioso en San Juan 6:57, que nos dice, para explicarnos esto, dice que, hablando Jesucristo, aunque lo cuenta San Juan, así como el Padre me envió y yo vivo por el Padre, así como he muerto y yo vivo por el Padre, porque me resucitó, el que me come vivirá por mí. O sea, la vida consiste en comer a Jesucristo. San Juan escribió esto montones de años después de que San Pablo, en la carta a los romanos, nos hubiera dicho lo que leí hace un ratito, que Jesús en su carne de pecado, pero carne que venía fundamentalmente limpia para que ni el demonio ni el pecado pudieran hacer presa en él, pero sí nosotros, mediante la fe, creyendo que esa carne de Jesucristo, amada por Dios y amada por ti mediante la fe, se transforme para ti en justicia, se transforme para ti en justificación. Seas un hombre divinizado, precisamente porque te comes la carne de Jesucristo, que es, hipostáticamente hablando, pues es una persona con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dos naturalezas, pero una persona con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pues bien, celebramos la Eucaristía. Podéis imaginar que este es el banquete de que nos habla Isaías. Si lo leemos en la iglesia y nos dicen, pues Dios preparará en este monte un festín de no sé cuántos y manjares suculentos y tal y cual, etcétera, pues bien, nos suena bien, pero ¿qué profundidad tienen estas cosas? ¿Cuánto se puede ahondar en cada una de estas cosas? Quitará el velo. El velo, todos nosotros teníamos el velo cubierto por el pecado. ¿Cuándo nosotros podríamos haber imaginado este happening que ha hecho Dios con la misa? ¿Cómo podíamos nosotros imaginar esta estructuración? La misa es la estructuración de todo este misterio. Es la estructuración del misterio de salvación que anunció Isaías, pero que nosotros disfrutamos o vamos a disfrutar y estamos disfrutando cuando comulgamos la sangre de Jesucristo y la carne de Jesucristo, la carne limpia de Jesucristo, que es la que limpia a nosotros también por la fe. Mediante la fe nos limpia porque viene el Espíritu Santo y te hace una criatura nueva. Por eso cuando vayas a comulgar, el día que vayas a comulgar, date cuenta de que estás comulgando toda una historia de salvación, toda una historia de salvación que viene de antiguo, que viene de los profetas, que viene hasta donde estamos nosotros en este momento. Bien, hermanos, esto, la verdad es que, como dije, espíritu de sabiduría y de revelación, no solamente para saberlo, o no solamente para decir, pues sí, aquí hay una profundidad muy grande, sino para disfrutarlo, porque esto tiene que ser fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu tiene que hacernos las cosas pues sencillas, agradables, por eso se llama fruto. Un fruto que no sea agradable no es fruto, será otra cosa.
Pero el fruto tiene que ser agradable, tiene que gustarte, porque es lo que verdaderamente tiene razón de término, razón de perfección. Una pera, cuando no está madura, pues todavía no es fruto. El fruto llega cuando está suficientemente madura para que la comas con gusto. Pues esto es lo mismo. Y que Dios nos dé a disfrutar de esto. ¿Cuántas veces le he pedido yo como sacerdote al Señor? Señor, pues hazme entender la Eucaristía. Y pasaban años, y yo pues seguía diciendo la misa como siempre. Pero para misa adentro decía, pero si entiendo más, yo veía que no entendía mucho más. Pues en estos últimos años, esto que os estoy contando, pues ha sido vida mía, ha sido mi vida, ha sido vida para mí. Hasta que me di cuenta en un momento determinado, por espíritu de revelación, no hay más que revelar. Hay más para vivir. Hay que vivirlo más en el Espíritu Santo, que Él te lo irá dando. Pero no hay más revelación que esta. Los hombres queréis saberlo todo, pero no. No hay más revelación que esta, la de la palabra de Dios, que una vez entendida dices, pero qué maravilla, y que yo pueda ir a comulgar, y que este trocito de pan en forma de pan, que ahí esté articulado todo el misterio de la salvación. Y comiendo un trocito de pan resulta que se está cumpliendo en mí la profecía de Isaías. Comiendo yo un trocito de pan se cumple en mí la profecía de Isaías, porque Dios me ha preparado ese trocito de pan como manjar suculento, en blancos manteles y con vinos de solera. Si no tienes vino, te lo inventas, porque el pan está ahí y el vino consagrado está ahí. Y en eso tú encuentras la superación de toda ley y la superación de todo, porque actúa el Espíritu que te levanta por encima de tu pecado, por encima de tu impotencia y por encima de tu nada, pero te mete en el propio ser divino de Jesucristo y de la unión hipostática de Jesucristo, con la cual, de alguna forma, tú también vas a entrar en el cielo. ¿Y esto qué tiene que ver con el Adviento? ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues tiene mucha ternura, porque el día 24 va a nacer esta carne que nosotros nos vamos a comer. Un niño. Y nace ya como niño. Y nace ya como nacen los niños. Si tú estás muy malo el día 24, si tú tienes pecado, si tú estás no sé cómo, no dejes de besar al niño por eso. No dejes de hacer el nacimiento y poner el niño porque tú estés mal o porque tú estés en pecado. Pues no, el niño no te juzga. Los niños no juzgan a nadie. ¿Vosotros habéis visto que algún niñín chiquitín juzgue a alguien? No te juzga. Y el niño que nace no te juzga porque va a morir por ti 30 años más tarde. Y esta carne del niño pequeño, pues ya no te juzga. Todo lo contrario. Y cualquier fiesta que le hagas, la recibe bien recibida, porque sabe que tú algún día lo vas a comulgar y vas a entrar con él en la gloria de Dios y en la gloria del cielo. Por eso tiene mucho que ver esto que estamos diciendo, tiene mucho que ver la profecía de Isaías con el nuevo nacimiento que empezamos a celebrarlo en estos días de Adviento. Esperamos la carne del niño, esperamos la carne que nos va a redimir, a salvar. En su cuerpo de carne, dice tantas veces el apóstol San Pablo en sus cartas. Pues bien, este año cuando celebres la Navidad, piensa, sí, esta carne
no solamente es un niño que va a pasar por este mundo y va a decir cosas maravillosas, no, no, es que me la tengo que comer porque en ese banquete, en esa comida, yo soy también tocado y trasladado al reino de Dios, con todo el amor de Dios para mí, por medio de la carne de Jesucristo, amada, limpia por Dios. ¿Y tú? Tan limpio como Jesucristo, cuando Jesucristo te da su espíritu y te da su gracia y te da su fe para que puedas vivir este misterio profundamente. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a poder vivir este misterio de Adviento, pues en espera de la carne, pero ya sabiendo que se ha cumplido el banquete y que se ha realizado la profecía, que ya está en medio de nosotros el festín de manjares suculentos y que podemos disfrutarlo. Gloria al Señor. Señor, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en ti comienza este misterio de salvación que hemos celebrado hoy, que ya profetizó Isaías y que nosotros lo hemos disfrutado esta tarde, uniéndonos a la carne limpia de tu Hijo Jesucristo, en la cual nosotros encontramos vida y salvación. Gracias, Señor, por la revelación de este misterio que nunca nosotros pudiéramos haber imaginado. Y gracias porque la podemos disfrutar, Señor. Y siempre la podremos disfrutar, porque siempre habrá Eucaristía sobre esta tierra. Señor, yo te presento a todas las personas que no comulgan nunca, a todas las que han perdido el sabor, el frescor, la dulzura de la comunión. Te presento a todos los que no quieren, les profeso comulgar, Señor. No han entendido, no saben, no les ha sido revelado el misterio de tu carne limpia y salvadora, y de que en esa carne, Señor, somos amados profundamente por ti. No permitas, Señor, que la pequeñez y la pobreza y la miseria cerebral de los hombres no nos deje, por lo menos, imaginar una grandeza que, aunque no hayamos llegado a ella, te la suplicamos, Señor. Por eso en esta Eucaristía te pedimos por todos los que no comulgan nunca, por todos los que desprecian este sacramento, por todos los que no se han enterado del banquete de manjares suculentos y vinos generosos en este monte, en el monte de su vida, en el monte de este año 2020, tan dificultoso en todos los sentidos que estamos viviendo. Señor, yo te presento su pobreza que es ausencia, que es déficit profundo, que es, Señor, incapacidad, que es humanidad no salvada. Te la presento para que tu Espíritu Santo les haga fuerza, Señor, les haga fuerza poderosa para que se den cuenta de que hay una historia de salvación, que esa historia de salvación tiene que ver con ellos muchísimo, porque ha sido para ellos inventada y que se ha realizado en nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a esta gente. Bendice, Señor, a todos los que no han entendido este misterio. Bendice, Señor, sobre todo a los que más lo echan, lo desprecian, vamos a decirlo así, para que tú puedas, Señor, pues en algún momento llegar también a su conocimiento
y a su vida y a su adoración, Señor. Porque este es un misterio de adoración. Y las adoraciones que se hacen en la Iglesia siempre son fundamentalmente a este misterio tuyo, Señor. Al misterio de tu carne y de tu sangre. Al misterio de tu corpus divino, de tu corpus Christi, de tu corpus santo. Y ahí en ese misterio que llena el año entero y llena la vida entera, podamos nosotros encontrar esa vida y salvación que tú nos has hecho vivir esta tarde y nos lo prometes hoy. Gracias, Señor, porque contigo estamos hoy muy contentos de poder celebrar con dulzura todo esto que hemos celebrado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias. Demos gracias a Dios.